En el escenario de la Segunda Guerra Mundial, no existieron adversarios más despiadados que Adolf Hitler, el Führer de Alemania, y Joseph Stalin, el líder supremo de la Unión Soviética. Los enfrentamientos devastadores entre estas dos naciones superaron toda expectativa de horror, dejando un rastro de más de 30 millones de vidas perdidas y destrucción a lo largo de miles de kilómetros de territorio europeo. Sin embargo, la naturaleza de la relación entre estas superpotencias no siempre fue la misma. Al inicio del conflicto mundial, y a pesar de que sus filosofías políticas eran completamente contrarias, ambos países mantuvieron una alianza estrecha. Incluso llegaron a coordinar ataques militares conjuntos e invasiones compartidas contra otras naciones. No obstante, tanto Hitler como Stalin sabían perfectamente que este vínculo estaba destinado a romperse de manera violenta. Era inevitable que la sangre bañaría los campos de batalla. La única incógnita era determinar quién lanzaría el primer ataque y cuál de los dos gigantes saldría triunfante de semejante confrontación. En este episodio especial, exploraremos a fondo el fascinante y oscuro pacto entre dos de las personalidades más siniestras que ha conocido la humanidad, Stalin y Hitler. Desde el nacimiento de esta controvertida alianza hasta su catastrófica y sangrienta destrucción. Los preparativos para la guerra. Algunos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, Adolf Hitler se encontraba preparando meticulosamente la continuación de su campaña expansionista. Austria y la zona de los Sudetes en Checoslovaquia ya estaban bajo su dominio, habiendo sido invadidas y anexadas sin encontrar resistencia militar significativa. Las demás potencias europeas, principalmente el Reino Unido de Gran Bretaña y Francia, habían expresado protestas débiles y poco convincentes contra estas operaciones militares alemanas. Sin embargo, estas quejas fueron completamente ignoradas por el Führer, quien continuó avanzando con sus planes de expansión territorial. El siguiente objetivo militar del Tercer Reich se ubicaba hacia el este europeo. Se trataba de Polonia, una nación que Hitler deseaba conquistar intensamente, buscando expandir las fronteras de su imperio hacia este territorio estratégico. Pero a diferencia de las víctimas anteriores de la agresión nazi, los polacos dejaron absolutamente claro que si los alemanes se atrevían a cruzar sus fronteras, serían recibidos con una feroz resistencia armada. En esta ocasión, tanto británicos como franceses también advirtieron firmemente que si la soberanía polaca era amenazada, declararían la guerra inmediatamente contra Alemania. A pesar de estas amenazas, Hitler no se sentía particularmente preocupado por este escenario. No creía realmente en las advertencias del bando aliado y pensaba que incluso si cumplían sus amenazas, sus ejércitos no serían capaces de ofrecer resistencia efectiva contra las modernas y poderosas fuerzas militares alemanas. Sin embargo, había un elemento de la situación que le quitaba el sueño al Führer. Si la guerra comenzaba, ¿cuál sería la reacción de su principal enemigo ideológico? ¿Qué haría la Unión Soviética? Las preocupaciones de Stalin. Joseph Stalin, el dictador absoluto del gigante euroasiático soviético, se hacía exactamente la misma pregunta sobre su rival alemán. No albergaba ninguna duda sobre lo que el nazismo pensaba de él y de su pueblo, conformado mayoritariamente por eslavos y judíos. La ideología del partido nazi los consideraba razas inferiores y subhumanas, indignos de compartir el planeta con la supuesta superior raza aria. Por otro lado, el comunismo soviético amenazaba directamente los valores occidentales tradicionales y era visto como un camino directo hacia la destrucción de la civilización. Según la visión nazi, la supervivencia del pueblo germano solo estaría garantizada cuando los soviéticos fueran completamente destruidos. La guerra entre ambas naciones parecía absolutamente inevitable. Tenemos aquí un ejemplo de historia ilustrada popular sobre la llamada ciencia racial, que fue publicada en Alemania durante la década de 1930.
podemos observar la representación del joven germano puro, en contraste con el joven judío degenerado. En el lado derecho encontramos un mapa mundial bastante rudimentario, que pretende mostrar las revoluciones que supuestamente fueron instigadas por judíos y sus asociados masones. Aquí tenemos, de hecho, una ilustración perfecta de la visión de Hitler sobre el infrahumano, la fusión del judío, el eslavo y el comunista. Estos eran considerados la ruina cultural absoluta. El territorio deseado por Hitler solamente podría ser obtenido mediante una guerra de conquista. Conociendo perfectamente esta realidad, Stalin intentó negociar diversos tratados con el Reino Unido y Francia para establecer una alianza defensiva, garantizando que si uno de los firmantes era invadido, los otros acudirían inmediatamente en su ayuda militar. Sin embargo, estos acuerdos diplomáticos nunca llegaron a concretarse. El líder soviético sospechaba firmemente que los aliados occidentales deseaban secretamente que rusos y alemanes se enfrascaran en una guerra larga y extremadamente costosa, dejando al resto de Europa libre de hostilidades directas, el pacto Molotov-Ribbentrop. Por su parte, Hitler definitivamente no quería que una alianza entre los soviéticos y las potencias occidentales fuera cementada, ya que temía profundamente enfrentarse a una guerra en dos frentes simultáneos, lo cual podría resultar desastroso para Alemania. Fue precisamente por este motivo que recurrió a un plan tan desesperado como sorprendente. Establecería un pacto de no agresión con su mayor enemigo ideológico antes de que cualquier otro tratado diplomático pudiera materializarse. Así comenzaron los acercamientos diplomáticos entre los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov. Para sorpresa de muchos observadores internacionales que esperaban que las negociaciones entre estos rivales ideológicos no prosperaran, las conversaciones se llevaron a cabo muy rápidamente y con resultados concretos. El 23 de agosto de 1939, con la aprobación completa de sus respectivos jefes de Estado, se firmó oficialmente el Pacto Molotov-Ribbentrop. En este tratado se garantizaban 10 años de paz absoluta entre ambos países, sin agresiones militares de ningún tipo. De esta manera, Hitler podría invadir Polonia e incluso enfrascarse en una guerra prolongada con los aliados occidentales sin ningún riesgo de intervención militar soviética por su retaguardia oriental. Por su parte, Stalin tendría tiempo suficiente para reorganizar y modernizar su ejército rojo para el inevitable conflicto contra los germanos, que a pesar del tratado firmado, continuaba creyendo imposible de evitar a largo plazo. En el Kremlin, Stalin propuso un brindis significativo. Sé cuánto ama el pueblo alemán a su Führer. Por lo tanto, me gustaría brindar por su salud. Pero al igual que Hitler, Stalin también actuaba motivado por el miedo de que Hitler pudiera atacarlo. Ambos dictadores estaban jugando una partida de ajedrez mortal. La cláusula secreta. Pero en el pacto existía una cláusula secreta de enorme importancia. Según esta disposición confidencial, Europa Oriental sería dividida en dos regiones claramente delimitadas, una bajo el poder alemán y la otra controlada por los comunistas soviéticos. Stalin demandó el control sobre Finlandia, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y gran parte del territorio rumano. El resto de la región podría caer en manos del nazismo sin objeción soviética. Polonia, por su parte, sería literalmente desgarrada y dividida entre ambas potencias, quedándose cada una con aproximadamente la mitad del territorio polaco. Tras la seguridad que le proporcionó el éxito de estas negociaciones, Hitler puso en marcha sus planes militares nuevamente, sin temor a represalias soviéticas. La invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, apenas 8 días después de la firma del tratado, los soldados germanos cruzaron masivamente la frontera con Polonia, dando así comienzo oficial a la Segunda Guerra Mundial. Los defensores polacos pudieron hacer muy poco contra los modernos tanques alemanes y un ejército mucho más numeroso, mejor entrenado y significativamente mejor equipado que el suyo. A pesar de que británicos y franceses cumplieron su promesa diplomática
y le declararon formalmente la guerra al Reich, no enviaron tropas de apoyo inmediato, y los polacos se vieron obligados a retroceder cada vez más profundamente en su propio territorio nacional. La batalla parecía completamente perdida para Polonia. Los defensores creían que la situación no podía empeorar más, pero estaban trágicamente equivocados. El 17 de septiembre, todo se salió completamente de control. Desde el extremo opuesto del país, el Ejército Rojo Soviético también invadió Polonia cumpliendo la cláusula secreta del pacto. Los soldados polacos, completamente confundidos por la aparición de este nuevo enemigo atacando desde una dirección completamente inesperada, en muchos casos ni siquiera abrieron fuego inicialmente, mientras las tropas soviéticas avanzaban implacablemente hacia el corazón de la nación polaca. El 6 de octubre de 1939, poco más de un mes después de iniciado el ataque coordinado, las fuerzas polacas fueron completamente derrotadas y destruidas por esta letal alianza germano-soviética. El terror en Polonia. Ambos conquistadores iniciaron inmediatamente sus brutales procesos de terror contra la población civil polaca. Miembros de las SS alemanas masacraron despiadadamente a decenas de miles de ciudadanos polacos, la mayoría de ellos de origen judío, en tan solo unas pocas semanas de ocupación. Pero los alemanes no fueron los únicos perpetradores de atrocidades. Stalin ordenó hacer exactamente lo mismo contra la población polaca bajo control soviético. Esto sucedió de manera particularmente atroz en la masacre de Katyn, una serie de asesinatos en masa que acabó con la vida de más de 20.000 personas, todos ellos pertenecientes a las esferas intelectuales, políticas y militares de Polonia, fueron acribillados a sangre fría por la NKVD soviética. Recién en 1943 se descubrirían las macabras fosas comunes, donde sus cuerpos fueron enterrados sin ceremonia alguna. Para las naciones occidentales, este escenario resultaba completamente desesperanzador. Stalin y Hitler parecían ser socios absolutamente acérrimos, dispuestos a desplegar conjuntamente sus ambiciones territoriales sobre el resto de Europa. Y aunque el líder soviético no había declarado formalmente la guerra al Reino Unido o a Francia, tampoco se podría contar con él para lograr una destrucción mutua contra el Führer, como había sido el plan original esperanzado por los aliados occidentales. Las dudas sobre la alianza. Según algunos miembros de la cúpula germana, el jerarca nazi estaba bastante confiado en la lealtad soviética y creía que el pacto se mantendría estable por algún tiempo. Pero lo cierto es que Stalin no perdió absolutamente ningún tiempo en fortificar masivamente sus posiciones fronterizas, preparándose meticulosamente para una eventual invasión alemana que seguía considerando completamente inevitable a medio plazo. Comenzó inmediatamente a movilizar sus fuerzas militares hacia los países que habían quedado bajo su esfera de influencia según el pacto Molotov-Ribbentrop, con el objetivo claro de crear zonas de amortiguamiento que actuaran como barreras defensivas contra una futura agresión alemana. Las naciones bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, fueron obligadas diplomática y militarmente a elegir entre una anexión pacífica mediante acuerdos o una violenta mediante invasión directa. Los tres países decidieron prudentemente no tomar las armas y aceptaron la ocupación soviética. Finlandia, en cambio, ofreció una feroz y heroica resistencia militar, dando inicio el 30 de noviembre de 1939 a lo que se conoció históricamente como la Guerra de Invierno. Al término de 3 meses de brutales combates en condiciones climáticas extremas, los finlandeses tuvieron finalmente que rendirse. Si bien cedieron territorio significativo a la Unión Soviética, el país no fue conquistado completamente en su totalidad, manteniendo su independencia. Stalin no había logrado su objetivo original de conquista total.
y durante la brutal contienda invernal, el Ejército Rojo perdió aproximadamente 125.000 soldados, una cifra devastadora. Esta no era la primera vez que el mundo era testigo directo de la incompetencia táctica y operacional de las fuerzas comunistas, cuyos generales más experimentados y capacitados habían sido fusilados bajo las órdenes del mismo Stalin en los años anteriores, durante la Gran Purga iniciada en 1936. La invasión de Francia. Si bien en teoría eran sus aliados diplomáticos, Hitler se alegró secretamente por la sangre derramada de los rusos en Finlandia. El Führer terminó por convencerse definitivamente de que cuando llegara la hora de su eliminación, los soviéticos no supondrían un verdadero peligro militar para el poderoso Tercer Reich. Pero por el momento, sus objetivos estratégicos eran completamente otros. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán lanzó una masiva invasión coordinada hacia sus vecinos occidentales. Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo fueron atacados simultáneamente en una operación militar de escala sin precedentes. A pesar de todas las preparaciones defensivas que habían tomado durante meses, en tan solo 6 semanas fueron completamente derrotados y sus países conquistados. Las fuerzas británicas que habían sido enviadas para asistir militarmente a sus aliados franceses terminaron siendo expulsadas del continente europeo, no sin antes sufrir terribles bajas durante la evacuación de Dunkerque. Con la rendición francesa oficializada, el Reino Unido se convirtió en la única fuerza aún en pie, opuesta firmemente al dominio absoluto del Tercer Reich sobre Europa. Para los nazis, este fue un enorme triunfo militar y propagandístico. Para Stalin, fueron noticias absolutamente terribles. Nikita Khrushchev, quien posteriormente sería primer ministro ruso, recordó la reacción de Stalin ante las veloces victorias de Hitler. Recuerdo estar con Stalin. Estaba extremadamente nervioso. Corría de un lado a otro, maldiciendo como un conductor de taxi. Maldecía a los franceses, maldecía a los ingleses. ¿Cómo pudieron permitir que Hitler los derrotara, que los aplastara? La carta de Churchill. Stalin deseaba profundamente que las naciones occidentales se destruyeran mutuamente en una devastadora guerra de desgaste. Pero la rápida y aplastante victoria alemana destrozó completamente todas sus esperanzas. Sin ningún enemigo fuerte en el frente occidental, sabía perfectamente que era solo cuestión de tiempo para que los ambiciosos ojos de Hitler se posaran definitivamente en el este, hacia la Unión Soviética. Pero sus ejércitos definitivamente no estaban preparados ni equipados para lidiar contra la poderosa maquinaria bélica nazi. Necesitaban desesperadamente más tiempo para prepararse. En esos momentos de duda e incertidumbre, recibió una carta del entonces primer ministro británico Winston Churchill. En el mensaje, Churchill instaba firmemente a una alianza militar entre sus países, apelando a lo que ambos líderes sabían con certeza. La Unión Soviética sería inevitablemente el próximo objetivo del expansionismo nazi. Stalin, sin embargo, decidió demostrar su lealtad al Führer y le informó directamente de las intenciones diplomáticas del líder inglés, pero esto resultó ser un error garrafal de cálculo político. Los planes de Hitler. Luego de la aplastante derrota de Francia, Hitler estaba genuinamente sorprendido de que el Reino Unido no hubiera intentado seriamente negociar la paz con Alemania. A esto se le sumaba que Franklin Roosevelt, al ser reelegido presidente de Estados Unidos, denunció públicamente a la ideología germana en su discurso de aceptación. El líder nazi sentía crecientemente que estos dos países serían los núcleos fundamentales de una nueva gran alianza creada específicamente con el fin de derrotar a sus fuerzas militares. La revelación de que la Unión Soviética
había sido invitada diplomáticamente a unirse a esta coalición antinazi, no hizo más que cimentar completamente sus sospechas paranoicas. Si Stalin aceptaba finalmente esta propuesta, su posición geopolítica ya no sería tan débil y podría hacerle frente efectivamente al poderoso ejército alemán con apoyo occidental. Así Hitler llegó a una brutal conclusión estratégica. Los comunistas debían ser aplastados inmediatamente, antes de que pudieran aliarse con Occidente. De todas formas, otras campañas militares en el teatro de operaciones occidental, como la prolongada batalla aérea de Inglaterra, lo mantuvieron más ocupado estratégicamente de lo que habría deseado. Para comienzos de 1941, sin embargo, sus planes de invasión ya estaban completamente en marcha. Si bien el Reino Unido seguía firmemente en la guerra, el Führer pensaba que no representaba ningún riesgo real, y a pesar de los discursos ardientes de Roosevelt, Estados Unidos aún se mantenía oficialmente neutral. Era el momento perfecto para la operación más ambiciosa de toda la historia de la Alemania nazi: la masiva invasión de la Unión Soviética. Operación Barbarroja. Stalin recibió numerosos informes de inteligencia de sus espías, avisándole detalladamente de los significativos movimientos de tropas alemanas en la frontera germana. Incluso el mismo Churchill le compartió reportes similares provenientes de sus propios agentes de inteligencia. Pero el líder comunista decidió ignorarlos completamente. No pensaba que las fuerzas del Reich se involucrarían voluntariamente en una peligrosa guerra de dos frentes simultáneos, por lo que sostenía firmemente que mientras el Reino Unido siguiera firme en el conflicto, su territorio soviético estaría relativamente a salvo de invasión. Pero su forma lógica de pensar no era la misma que la de su rival ideológico, y luchar contra Gran Bretaña y Rusia simultáneamente era claramente irracional desde un punto de vista estratégico tradicional. Pero Stalin falló en darse cuenta de que, a pesar de sus similitudes como dictadores, existía una diferencia profunda entre él y Hitler, que hacía su lógica perfecta completamente irrelevante. Él mismo era un hombre metódico, calculador y trabajador, un maestro del detalle administrativo, firmando personalmente listas de muerte en un extremo y supervisando producción industrial en el otro. Hitler, por contraste, era un líder completamente diferente. El 22 de junio de 1941, Hitler ordenó finalmente el comienzo de la Operación Barbarroja. Desde el borde finlandés en el norte hasta la frontera rumana por el sur, las fuerzas del Eje invadieron masivamente la Unión Soviética en una escala militar nunca antes vista en la historia de la humanidad. Stalin, quien pensaba confiadamente que contaba con más tiempo para preparar adecuadamente a sus hombres, se vio completamente sorprendido por la brutalidad y magnitud de su antiguo aliado. En tan solo unos días iniciales, los tanques alemanes avanzaron cientos de kilómetros tierra adentro, destrozando absolutamente todo a su paso. Aldeas enteras eran sistemáticamente incendiadas, junto con todos sus habitantes civiles, mientras los aviones germanos lanzaban toneladas de explosivos sobre las ciudades soviéticas. En pocas semanas, las muertes soviéticas alcanzaron números absolutamente aterradores, superando el 1.000.000 de bajas. Stalin, víctima tanto del miedo como de la furia incontrolable, ordenó ejecutar sumariamente a algunos de los generales encargados de la defensa inicial del territorio. Claramente, esto no mejoró en absoluto su pésima situación militar. La resistencia soviética. Los oficiales alemanes, siendo testigos directos de la desorganización y el caos absoluto que reinaba en las filas rusas, consideraban optimistamente que la campaña sería de muy corta duración. Algunos informaron confiadamente a Hitler que estarían en las puertas de Moscú en un máximo de 4 meses. Otros hablaban incluso de solo 2 semanas de campaña. El Führer
se encontraba extremadamente feliz por la forma en que los acontecimientos iniciales se estaban desarrollando. Ya no tenía que fingir diplomáticamente ser aliado de un pueblo y de una ideología a los que veía como absolutamente inferiores. También consideraba que una vez aplastada completamente la Unión Soviética, el Reino Unido se apresuraría a firmar la paz inmediatamente, ya que quedaría demostrada definitivamente la supremacía germana. Y si no lo hacían voluntariamente, los vastos recursos que les serían arrebatados a los comunistas, como las inmensas fuentes de acero y petróleo, permitirían derrotar militarmente a Churchill también. Pero hubo un imprevisto significativo en los meticulosos planes alemanes. Con sus ejércitos enfrascados completamente en una guerra contra los soviéticos en el este, los británicos podían finalmente pasar a la ofensiva en otros teatros de operaciones. Y así lo hicieron efectivamente en el norte de África, donde continuaban aún los combates entre los aliados y las fuerzas del eje. La situación germana se agravó muchísimo más aún cuando el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó sorpresivamente la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Este fue el detonante que necesitaban los norteamericanos para encender finalmente su espíritu combativo, y Estados Unidos se unió oficialmente a la guerra en contra de las fuerzas del eje. Mientras tanto, el Ejército Rojo, a pesar de sus desastres iniciales absolutamente catastróficos, estaba demostrando ser un enemigo muchísimo más temido y resistente de lo pensado originalmente. Stalin y sus generales lograron movilizar rápidamente a las enormes reservas de hombres, y a pesar de las terribles bajas sufridas que superaban los millones, seguía habiendo combatientes listos y dispuestos para hacerle frente a los invasores nazis. También consiguieron trasladar estratégicamente sus industrias pesadas desde las ciudades occidentales amenazadas más allá de los montes Urales hacia el interior profundo de Siberia. De esta forma inteligente, los recursos que los germanos tanto ansiaban capturar fueron mantenidos completamente fuera de su alcance, y los soviéticos pudieron continuar construyendo el material bélico necesario para seguir luchando. Después de 4 meses de campaña, el plazo que varios oficiales alemanes habían puesto optimistamente como punto máximo de resistencia rusa, no habían podido cumplir casi ninguno de sus objetivos estratégicos iniciales. Moscú continuaba firmemente en manos soviéticas, y ahora un fervor patriótico intenso circulaba en los corazones de los hombres y mujeres de la Unión Soviética. Todos harían su parte para eliminar definitivamente a los agresores nazis de su tierra madre. Así la Unión Soviética se convirtió inesperadamente en el eje principal de la resistencia antinazi, conformando la Gran Alianza junto con norteamericanos y británicos. De esta forma irónica, Hitler terminó siendo el causante directo de crear la alianza militar que tanto temía, y que lo llevó finalmente a traicionar a su antiguo socio soviético. Empezando el año 1942 con las operaciones militares conjuntas de las potencias occidentales y los comunistas, la situación germana no hizo más que empeorar progresivamente. Mientras la moral y los recursos alemanes disminuían rápidamente mes tras mes, el espíritu de lucha soviético continuó aumentando exponencialmente. Cuando los invasores alemanes intentaron desesperadamente conquistar Stalingrado a mediados de ese año, sus fuerzas fueron completamente devastadas por la feroz resistencia de los defensores soviéticos. Hitler, sufriendo una escasez crítica de soldados y equipamiento militar, se vio finalmente obligado a ordenar la retirada general del frente oriental. En los años siguientes, absolutamente todo el territorio que habían conquistado fue liberado sistemáticamente
hasta que los combates finalmente llegaron al propio suelo alemán. El Führer, completamente acorralado y desesperado, sucumbió finalmente a su paranoia destructiva, lo que terminó llevándolo directamente a la tumba en abril de 1945. La historia de la alianza entre Stalin y Hitler representa uno de los capítulos más fascinantes y oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Dos dictadores con ideologías aparentemente incompatibles se unieron temporalmente por conveniencia estratégica solo para desatar posteriormente uno de los conflictos más sangrientos de la historia humana. El pacto Molotov-Ribbentrop, lejos de ser una alianza genuina, fue simplemente un matrimonio de conveniencia donde ambas partes jugaban con el tiempo, preparándose secretamente para el inevitable enfrentamiento que ambos sabían que llegaría. La traición de Hitler al invadir la Unión Soviética en 1941 no solo selló su propio destino, sino que cambió completamente el curso de la guerra mundial. Lo que comenzó como una alianza pragmática, terminó convirtiéndose en el conflicto más brutal del Frente Oriental, donde decenas de millones de personas perdieron sus vidas. Esta historia nos enseña que en la guerra, como en la política, no existen aliados permanentes, solo intereses permanentes. Stalin y Hitler lo sabían perfectamente, y cada uno jugó su mano tratando de sobrevivir y expandir su poder. Al final, fue la traición de Hitler la que creó las condiciones para su propia derrota, uniendo a las potencias occidentales con la Unión Soviética en una alianza que, aunque también incómoda, fue lo suficientemente fuerte para derrotar al nazismo. La lección histórica es clara. Las alianzas basadas únicamente en el oportunismo y el engaño están destinadas a colapsar, y cuando lo hacen, las consecuencias pueden ser devastadoras para todos los involucrados.